consultas vía chat desde la plataforma y las mismas se leerán para dar respuestas. También avisarle a los alumnos que desean aplicar a las horas BOAE por su participación en la videoconferencia, colocar su nombre completo, su número de cuenta y de qué unidad académica pertenecen en el chat para llevar el control de las asistencias. Bueno, sin más preámbulos, los dejamos con la doctora Cindy Fernández García, que es especialista en algas. Buenos días, doctora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá hoy, esta mañana. Voy a tratar de compartirles mi pantalla, pero no veo en dónde. Comprobar. No sé si tenés que habilitarme algo. Es el tercer icono del micrófono y luego hay una flecha Ahí hacia está, arriba. ahí está, compartir pantalla. Ok, vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla? Estamos viendo la pantalla, Cindy. Perfecto. Ok, bueno, yo no estoy viendo el chat, ustedes están viendo la pantalla, ¿sí? Estamos viendo la pantalla, perfecto. Ok, yo no estoy viendo el chat, entonces cualquier cosa, pues ahí, bueno, Yo vamos voy a leer las contestando tal vez al preguntas en final. cualquier momento. Uh-huh. Sí, al Sí, final vamos lo a que leer las podemos preguntas. hacer es, o tal vez, no se preocupen, puede ser durante la conferencia, ¿verdad? Me pueden ir preguntando, no hay ningún problema, nada más, Carlos, ahí me vas ayudando con lo del chat. Entonces, bueno, mucho gusto, mi nombre es Cindy Fernández, yo trabajo en la Escuela de Biología y en el CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Tengo más o menos 20 años trabajando con algas desde que era estudiante. Creo que fue como que me apasioné demasiado con este grupo de organismos y es interesante porque me apasiona mucho el mar, pero por otro lado me gustan las plantas. Entonces, claro, esta combinación de algas y mar es como perfecta, ¿verdad? Les aviso que, bueno, como estoy en mi casa, tengo dos chiquitines, entonces hay una probabilidad grande de que aparezcan por ahí. No sé si me están viendo también a mí o solo la presentación. Pero bueno, no estamos exentos de que salgan por ahí gritando también. Ambas se miran, no te preocupes. Ok, bueno, entonces hoy quería contarles un poco de lo que es la taxonomía, ¿verdad? Y cómo esta herramienta es muy importante para la farmacognosia. A mí me falta una R, perdón. Y les voy a contar un poco de lo que son las algas y todos los usos pues, que han tenido estos organismos. Nosotros y ustedes estoy segura que hoy tal vez en la mañana o durante el día o esta semana al menos han consumido algún producto está hecho a base de productos de algas. Entonces, bueno, lo primero es clasificación. ¿Qué es la clasificación? ¿Verdad? Entonces, a lo largo de la historia, las personas, o sea, los seres humanos, hemos distinguido entre plantas y animales según algunas preocupaciones prácticas, ¿verdad? Entonces, se han caracterizado por si es peligroso o no ese animal o esa planta, si se come, si se cura alguna enfermedad, o incluso se han hecho preguntas para que han contribuido al desarrollo de un sistema científico de clasificación, porque antes era básicamente como esta fotografía, por ejemplo, si lo ordenamos por colores, si lo ordenamos por tamaños, etcétera. Yo creo que el ser humano tiene algo en su cabeza, ¿verdad? Que lo hace clasificar las cosas. Yo estoy segura que muchos de ustedes tienen tal vez las camisas en un lado, los zapatos en otro lado, ¿sí? Eso ya es una clasificación que todos hacemos. O, por ejemplo, ya hay algunos que van un poco más allá, clasificar los libros por colores, por tamaños, etcétera. Yo estoy segura que muchos de ustedes tienen como esas incluso manías, ¿verdad? Y esos síndromes un poco más sensibles que otros, ¿verdad? Pero en general, por supuesto que nunca vamos a poner, aunque sea una persona desordenada, nunca vamos a poner, por ejemplo, los zapatos con los libros, ¿sí? Entonces siempre estamos clasificando las cosas. Es como dentro de la naturaleza humana hacer esto. Entonces, bueno, las primeras clasificaciones
ya un poco más científicas, ¿verdad? Ya hablando específicamente de los organismos que básicamente se dieron basándose en la estructura y en los hábitos de crecimiento. Y estas primeras personas, bueno, fueron Aristóteles y Teofrasto, que fue esta persona que fue estudiante de Aristóteles. Y Teofrasto es una persona muy importante porque él es el padre de la botánica, ¿sí? Y entonces él publica su libro de Historia Plantarum y ahí él empieza a clasificar un poco las plantas, que es por donde vamos a ir un poco ahora hablando durante esta charla. Una persona muy importante es Dioscórides, que él es un griego, ¿verdad? Dentro de 40 y 90 después de Cristo, y él publica un libro que es súper interesante y él basa sus descripciones y sus clasificaciones de acuerdo a las propiedades medicinales de las plantas, porque históricamente las plantas han sido organismos que los humanos estamos muy interesados porque tienen propiedades medicinales, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ustedes pues van por esta línea, ¿verdad? Entonces, vean que desde ese momento ya la gente ha estado clasificando las plantas por un uso muy particular. Entonces, bueno, si vamos a hablar de taxonomía, quiero que definamos qué es la taxonomía, ¿verdad? Hay 3 palabras claves a la hora de definir qué es esta palabra y básicamente son, por medio de la taxonomía vamos a identificar, vamos a clasificar y vamos a nombrar. Entonces, esas son las 3 palabras claves. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar esos organismos? ¿Qué características tienen esos organismos para poder identificarlos? Ya sean morfológicas, pueden ser incluso ahora utilizamos muchas características genéticas, etc. ¿Cómo los vamos a clasificar? Entonces ahí, bueno, ya vienen un montón de otras metodologías para hacer esa clasificación, si los vamos a clasificar en grupos grandes, en grupos pequeños, con un nombre específico, con un nombre genérico, etc. Y luego, ¿qué nombre le vamos a poner? O sea, entonces ahí viene toda la parte, para hacer todo esto tenemos todo un código de nomenclatura, sobre todo en plantas, ¿verdad? En el código de nomenclatura de algas, hongos y plantas, que recientemente, como en el 2011 se cambió esto, no recientemente, ya tiene varios años. Y entonces con esas características vamos a nombrar una especie en particular. Y entonces luego vamos a clasificarlos dentro de estas categorías, que es las que conocemos, ¿verdad? Que son los dominios, los reinos, los filos. Antes se usaba mucho la palabra división en botánica, ¿verdad? Ahora se utiliza filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, hasta llegar a nombrar con un nombre muy específico ese organismo que nosotros tenemos. Entonces, están dentro del reino Plantae, que son todas las plantas, tenemos el filo Tracheófita, las angiospermas, o sea, las que tienen flores. Luego vamos a llegarle al orden de las rosales, que son las rosas y sus relacionadas, luego la familia específica, que es la rosácea, el género rosa, y la rosa gálica, que es la rosa típica que muchos tenemos en nuestros jardines. Bueno, yo no tengo rosas, pero muchas personas sí las tienen. Ok, entonces eso es lo que la clasificación, cómo los vamos a clasificar en grupos. ¿Sí? Entonces vamos a tener el nivel de categoría que es en el cual está situado, entonces van aquí todas las categorías. Esta es una alga parda que tenemos en todas nuestras costas en el Caribe y en el Pacífico. Y luego tenemos los taxones, que son todos estos grupos taxonómicos a cualquier nivel. Entonces, por lo menos, por ejemplo, tenemos la categoría dominio con el taxa eucariota. ¿Cuál sería otro taxa que podemos meter aquí? Procariota. ¿Sí? El reino, bueno, ¿cuáles son los reinos? Cromista, plantae, animal, etc. Tenemos varios filos, tenemos clases, en este caso, esto es un alga parda que pertenece a la clase Phaophyce, donde están las pardas. Luego tenemos el orden de las dictiotales, familia, dictiotace. Todo esto, estas características se basan en que esto parece una red, entonces todo dictio significa red. ¿Verdad? Entonces el género dictiota y esta es la especie dictiota estolonífera, o sea, una dictiota, una alga en forma de red que tiene un estolón, y véanlo acá. ¿Sí? Entonces muchas veces este género y esta especie tienen relación con la morfología de este organismo. Entonces, bueno, los primeros taxónomos descubrieron, identificaron y nombraron todo este montón de especies. Ellos básicamente empezaron a nombrar por la morfología a muchos de los organismos. Pero entonces luego el descubrimiento de la selección natural cambió completamente este concepto.
Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la selección natural o la evolución cambia completamente el concepto de la taxonomía como tal? Entonces, la respuesta es, bueno, se demuestra que cada organismo está relacionado con otro, ¿sí? Entonces aquí hay relaciones, o sea, ya tenemos un parentesco, una relación. Y antes se hacía como con pura morfología estas relaciones o esta sistemática, ¿verdad? Ahora lo realizamos por medio del estudio de la genética. O sea, a partir del 2000, que fue el boom bueno, al finales de los 90 fue el boom de la taxonomía, ya ahora sí convirtiéndose en sistemática. Sí, entonces ya no solo teníamos toda la parte morfológica, sino que ahora empezamos a hacer genética. Y en el 2002 más o menos es cuando se introducen todos los conceptos de barcoding, o sea, el código de barras. Y con este código de barras ya nos basamos en genes para poder identificar o clasificar a los organismos. Y entonces la genética se ha convertido en una herramienta hermana totalmente de la taxonomía. Y entonces también podemos hacer no solo taxonomía, sino que también podemos hacer sistemática. Entonces la sistemática es el estudio de la biodiversidad biológica donde se clasifican a los organismos por su historia evolutiva, ¿sí? Entonces sabemos que hay especies que están relacionadas, que tuvieron un ancestro, entonces de aquí vienen estos cladogramas, ¿verdad? Estos diagramas donde un nudo representa un ancestro particular y de ahí sabemos que cada uno de estos comparten genes, comparten morfologías y comparten otro montón de cosas. Entonces vean, por ejemplo, acá este otro cladograma. Luego aquí, bueno, viene a meterse lo que hemos estado hablando de la sistemática molecular, ¿verdad? Lo interesante de los datos moleculares versus los datos tradicionales, ¿verdad? Es que estos datos son más fáciles de cuantificar, brindan comparaciones entre organismos morfológicamente muy diferentes y esto es muy interesante porque a veces dos organismos presentan una morfología completamente distinta, pero están muy relacionados, ¿verdad? Son muy hermanos. Y también los datos moleculares nos proveen más características para el análisis filogenético. Entonces, todo esto nos ayuda muchísimo. Ahora todo el avance de la genética nos ayuda muchísimo y la ventaja es que ahora todas estas técnicas son mucho más baratas de lo que fueron hace 20 años cuando iniciaron. Entonces, bueno, aquí uno se pregunta, ¿qué es más importante? Bueno, tenemos la biología molecular o toda la genética de los genes, ¿verdad? O la morfología, ¿sí? Para identificar las especies. Entonces, bueno, hay personas que dicen que no, que sigamos manteniendo la morfología porque es algo que siempre vamos a estar viendo. Hay gente que dice, no, definitivamente la parte molecular, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta si es diferente o no, a pesar de que tengan morfologías distintas o diferentes. Entonces, bueno, les dejo ahí esa pregunta. Les voy a dar dos ejemplos para que veamos este debate un poco. Entonces, el primer ejemplo es con Dictyota stolonífera, que es esta alga que les ponía al inicio. Es del Pacífico de Centroamérica, está en todo Centroamérica, incluso desde México, está en todo el Pacífico tropical en realidad. Y vean, si uno va a colectar en el Pacífico, en México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, etcétera, uno va a colectar estas algas. Entonces vean que, claro, aquí los primeros investigadores dijeron, bueno, esto es café, es más erecto, esto es totalmente costroso, de color azulado, esto es completamente rosado, etcétera. Esto tiene otras morfologías completamente diferentes y una banda es color diferente, ¿sí? Entonces, bueno, lo lógico acá es clasificarlas como especies diferentes, ¿sí? Entonces, esta se clasificó como Dictyota flabellata, staudenata, stolonífera y divaricata. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a hacer biología molecular, ¿sí? Y nos empezamos a dar cuenta que resulta que estas tres cosas son exactamente lo mismo. O sea, genéticamente no hay ninguna diferencia y lo probamos con dos o tres genes y exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nuestro cerebro humano piensa que el color y la forma es la característica por la cual tenemos que distinguir a estos organismos, ¿verdad? Pero la genética nos está diciendo, no, esto es exactamente lo mismo, solo que tiene diferentes adaptaciones a los ambientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica que todas tienen? Bueno, tienen este estolón.
este estolón. Entonces, todas estas son especies que se llaman Dictyota stolonífera. Entonces, estamos unificando conceptos. Entonces, vean que a veces nosotros tratamos de clasificar por un medio, pero los organismos no se adaptan a esa clasificación que nosotros tenemos como preconcebida, por decirlo de alguna forma. Este es solo otro ejemplo. Entonces, bueno, en este caso, vean que la biología molecular nos ayudó a diferenciar estas cosas, ¿verdad? Entonces, uno tendría a jalar un poco más por el lado de la biología molecular. Este es el otro caso que quería presentarles. Aquí más bien es el otro caso donde más bien todo se basa en biología molecular, ¿sí? No hay nada de morfología. Entonces vean este cladograma de padina, que es un género que está en todo el mundo, en el Pacífico y en el Caribe. Y entonces vean acá cómo, claro, ellos hacen biografía, hacen un montón de cosas, pero vean acá cómo tenemos Padina SP1, Padina SP2, Padina SP3, o este otro ejemplo, Padina pavónica 1, Padina pavónica 2. Entonces uno dice, juepuchis, ¿quién es quién? ¿Sí? ¿Quién es SP1? ¿Quién es SP2? Porque aquí hay una Padina pavónica 1 y una Padina pavónica 2. Entonces, uno dice, ¿cómo voy a identificar esas especies? Necesito la parte morfológica para poder identificar. Esto, bueno, los objetivos de este trabajo específicamente eran más sobre biogeografía, ellos no estaban dedicados tanto a la taxonomía, entonces ahí también depende del objetivo de nuestra investigación. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta a lo inicial? En realidad lo que uno necesita son las dos cosas, y no solo las dos cosas. Toda evidencia posible debe tomarse en cuenta a la hora de hacer taxonomía. Entonces, uno necesita lo molecular, uno necesita lo morfonómico y anatómico, uno necesita el desarrollo, incluso la parte fósil, estructural, un análisis de tipos, etcétera. Entonces, para hacer taxonomía, uno necesita un montón de conceptos para poder, y herramientas para poder clasificar, nombrar e identificar esas especies. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos como la introducción de qué es lo que estamos haciendo, yo me dedico principalmente a la taxonomía de algas, pero bueno, la primera pregunta que surge acá, ¿qué es un alga? ¿Sí? Entonces, tal vez en sus cabezas, y son las palabras que siempre cuando hago esta pregunta, yo no sé si pueden abrir los micrófonos tal vez para que alguien me diga qué tiene en su cabeza que es un alga. Uno de los participantes que quiera contestar esa pregunta puede abrir el micrófono, como lo menciona la doctora, para compartirnos. O lo pueden poner en el chat. O lo pueden escribir en el chat también. Sí, y ahí Carlos nos puede ir diciendo. O sea, ¿cuáles son las palabras que a ustedes se les viene a su cabeza cuando yo les digo alga? Y ahí ya tienen algunas fotografías. Estas son todas algas marinas. ¿Alguno? No. Parece que no. Pueden ser organismos fotosintéticos. Muy bien. Multicelulares, que tienen pared celular de distintos materiales. Muy bien. Esas son como las primeras cosas. Uno se viene fotosíntesis a su cabeza. Incluso hay gente como que dice planta, ¿verdad? Otra palabra muy relacionada es agua. O sea, todas las algas necesitan agua, ¿verdad? Etcétera. Entonces. Permiso, Cindy. Ana Dale. Duena dice una planta acuática. Plantas acuáticas, ven, esas son como las primeras, las palabras que a uno se le vienen a la cabeza cuando uno dice la palabra alga. Entonces, bueno, al inicio todas las algas se describieron como talófitas, o sea, plantas sin raíces, tallos u hojas. ¿Cuál es el problema de esto? Que no todas las algas son plantas, ¿sí? Hay algas que no pertenecen al reino Plantae, y ahorita les voy a enseñar un cladograma de las algas pertenecen a un montón de reinos diferentes. 4 reinos diferentes. Entonces, la primera cosa es que las algas son un grupo polifilético. Si ustedes ven este diagrama, ¿sí? Entonces aquí tenemos, estas flechas señalan todos los grupos donde hay organismos que pertenecen al grupo de las algas. Entonces, las algas pertenecen a las plantas, pertenecen a los alveolados, pertenecen a los heterocontos, y vean que ninguno de estos organismos tiene un ancestro común inmediato, porque al final todos tenemos un ancestro común, ¿sí? Entonces, pero inmediato significa que pertenecen a grupos, a reinos completamente diferentes, pero
pero tienen características particulares que se agrupan, que las agrupamos dentro del reino de las algas, dentro del grupo de las algas. Entonces, en realidad no hay una definición de algas, sino que tenemos un montón de características, ¿sí? Con las cuales las podemos definir. Entonces, bueno, son un grupo polifilético, todas las algas hacen fotosíntesis y de hecho todas las algas tienen clorofila A. Esa es una característica muy importante. Todas tienen, como todas realizan fotosíntesis, el oxígeno es el producto secundario de la fotosíntesis. De hecho, el sistema de fotosíntesis es súper similar en cada uno de estos grupos de algas. Son bastante simples, o sea, no vamos a tener ni tallos, ni raíces, ni hojas, ¿verdad? No tenemos xilema, floema, no tenemos como todos estos tejidos conductores como las plantas terrestres, ¿verdad? La morfología es muy, muy sencilla. Y no solo vamos a tener algas multicelulares, también vamos a tener algas unicelulares. Entonces vamos a tener desde cositas muy pequeñitas que pueden medir 5 micras hasta cosas gigantescas, talos que pueden llegar a medir hasta 60 metros de longitud. No tenemos flores, no tenemos frutos, todas esas estructuras complejas que nosotros estamos acostumbrados como a tener en nuestra cabeza, que es una planta, ¿verdad? No la vamos a tener en las algas. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, tienen diferentes pigmentos. Si ustedes ven acá estas fotografías, yo aquí puse 3 algas de los 3 grupos más importantes de macroalgas, o sea, de algas grandes. Las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas. Entonces vean acá cómo la coloración es una cosa que uno podría, los pigmentos son muy diferentes entre cada una. Entonces de ahí vienen un poco los nombres de cada una de estas. Aunque hay algunas excepciones a las reglas, pero por lo general, si uno dice alga roja, por lo general todas esas algas tienden a ser rojizas, moradas, rosadas, etcétera, como en esos tonos de colores. Si uno dice alga parda, entonces todas tienden a tener este tipo de coloración marrón o cafezuzca o amarillenta, ¿verdad? Y eso es debido a que tienen cada uno de estos grupos tiene pigmentos muy particulares que los hacen tener esas coloraciones. Como todas realizan fotosíntesis, ¿verdad? Entonces todas van a tener un material alimenticio, o sea, un azúcar que van a producir. Entonces cada grupo va a tener un azúcar en particular que va a producir. La composición de la pared celular es muy diferente entre ellas, los ciclos de vida, el desarrollo evolutivo, etcétera, ¿verdad? Entonces cada grupo de algas tiene, pues por supuesto, sus diferencias. Entonces vean acá, esta es la taxonomía de las plantas, de las algas. Vean que no solo pertenecen al reino Plantae, sino que también las vamos a encontrar dentro del reino Bacteria, dentro de los protistas, dentro de los cromistas y dentro de las plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común todos estos organismos, todas estas algas? Ya las características que les acabo de decir, pero pertenecen a reinos completamente diferentes con una historia evolutiva completamente distinta. Entonces vean por acá en el reino bacteria tenemos las cianobacterias, en los protistas tenemos las euglenas, dinoflagelados, estas son las diatomeas, estos son cocolitoforios que son fitoplancton, criptófitos que son otros organismos, las algas ocre, y dentro de las algas ocre tenemos las algas doradas y aquí están las algas pardas, y luego entre el reino Plantae tenemos acá las algas rojas y las algas verdes y estas otras, otro filo que también se llaman algas verdes. Entonces, la clasificación de las algas la taxonomía más moderna, la obtenemos de un artículo que es Ruggiero et al. 2015. Esa es la taxonomía más moderna que tenemos. Entonces podemos tomar ese artículo, si después les interesa le puedo pasar este artículo a Carlos para que se los facilite. Y una forma muy fácil de buscar la taxonomía de las algas es algibase.org, que es una página web donde nosotros podemos buscar clasificación moderna de las algas. De hecho, Algibase, que es esta cita que está acá, se basa en este artículo para poner la taxonomía de las algas. Entonces vamos a tener que son 2 superreinos y 4 reinos. Bueno, entonces aquí está la taxonomía. No vamos a ver todas las algas porque, bueno, por supuesto hay muchísimas aristas acá y podríamos pasar todo el día conversando sobre esto, pero básicamente vamos a hablar un poquito de las cianobacterias, vamos a hablar de las algas rojas, de las algas verdes y un poquito de las algas pardas. ¿Sí?
Okay. Entonces, las cianobacterias son conocidas como las primeras algas porque ellas fueron las primeras que inventaron, pues, entre comillas, ¿verdad?, la fotosíntesis. A partir de ellas es de donde sale todo el oxígeno de nuestro planeta y entonces ellas fueron las primeras algas. Vean que son organismos procariontes, o sea, que no tienen un núcleo definido. ¿Sí? Entonces son algas bastante sencillas. Incluso las primeras algas ni siquiera tenían tilacoides como los conocemos en las plantas ahora actualmente, sino que ellas realizaban la fotosíntesis en la membrana celular. ¿Sí? Entonces tenían clorofila, que fue el pigmento base para la fotosíntesis. Tenían la clorofila dentro de su membrana plasmática o membrana celular. Y entonces después de eso fueron evolucionando hacia organismos mucho más complejos como tener tilacoides, por ejemplo. Entonces las cianobacterias ya empezamos a ver que tienen tilacoides. Entonces se les conocen como algas verde azules. De hecho, ciano significa azul porque tienen una coloración como azul. Aparecieron hace 3.2 a 2.4 miles de millones de años y ellas son las responsables de la oxigenación de nuestro planeta. Si ustedes ven acá la aparición de las cianobacterias y vean la concentración de oxígeno, cómo ha ido aumentando con respecto a la diversificación de estos organismos fotosintéticos. Ok, las encontramos en todos los lugares, desde agua dulce, marinas, terrestres, y nosotros en este momento bueno, acá está lloviendo bastante, yo no sé en Honduras cómo están, si ustedes tienen mucha lluvia en este momento, pero acá está lloviendo montones, en todos los lugares, en un caño, en una salida de agua, en una acumulación de agua de lluvia, en un charquito. En todos esos lugares vamos a encontrar cianobacterias, son las cosas más comunes que podemos encontrar y se sienten al tacto como gelatinosas. Sí, en las peceras también. Y vean el montón de morfologías que tenemos. Podemos tener morfologías unicelulares hasta morfologías un poco más filamentosas y complejas. Ellas no tienen flagelos y básicamente secretan una mucílago, que por eso es que al tacto se sienten como muy mucilaginosas. Cuando uno se mete en un río y toca una piedra, lo primero que uno siente es como esa gelatina y esa baba, ¿verdad? Esas son cianobacterias. También algunas algas verdes producen estas gelatinas, pero principalmente son las cianobacterias las que producen estas gelatinas. El otro el otro grupo son las algas rojas, que estas son principalmente marinas. Más o menos, este filo fue descrito en 1900, al principio de 1900. Hay unas 7.000 y tantas especies, el 98% de ellas son marinas. Esta es una que tenemos acá en Costa Rica de agua dulce. Ustedes también la tienen en Honduras. Generalmente la vamos a encontrar en ríos, en ríos de agua fría, un poquito fría, ¿verdad? Y luego tenemos el montón de algas rojas marinas que son, bueno, espectaculares y hay un montón de morfologías. Y lo interesante de las algas rojas es que la mayoría las vamos a encontrar en los trópicos, ¿verdad? La mayor diversidad de estas, hay una gran cantidad de algas rojas en nuestras zonas tropicales. Y bueno, es muy interesante porque este grupo es el linaje ancestral. Las algas rojas, vean que ya son plantas, estamos hablando aquí de plantas, ¿verdad? Entonces, pero son un linaje bastante ancestral de las plantas. Y principalmente las definimos por esos colores rojizos. Vean que esta alga roja, que es de agua dulce, es de color verde. Estas son algunas de las excepciones de algas rojas que no se ven rojas, ¿verdad? Sino que se ven de coloración verde. Pero en su mayoría todas las vamos a encontrar con estos tipos de coloración. Las algas verdes también, estamos hablando de plantas, ¿verdad? Más o menos aquí sí hay una diversidad gigantesca. Este grupo diversificó muchísimo en toda la parte acuática dulce, de agua dulce, y tenemos más de 17.000 especies reportadas para el mundo. Y de hecho se cree que hay muchísimo más que no se han descrito hasta el momento. Todas las algas verdes de agua dulce no se han trabajado mucho. Son ancestros directos de las plantas terrestres. A partir de estos grupos fue que evolucionaron las plantas que nosotros conocemos en la Tierra. Y vean que es el contrario de las algas rojas. Acá el 90% vive en agua dulce y solo unas especies, que de hecho son las especies más grandes, son marinas. Y bueno, y también tenemos algunas terrestres. Yo no sé si ustedes han visto, vamos a ver, esas costras anaranjadas que a veces uno ve en los árboles, en los troncos de los árboles, o incluso en las aceras, cuando llueve mucho, se empieza a tornar como anaranjado el concreto. Esas son algas verdes, pero de color anaranjado, ¿verdad? Entonces, otras opciones a las algas verdes.
Generalmente en el mar viven en zonas poco profundas y bueno, estas son algunas de las sustancias de los carbohidratos que ellos producen, el almidón verdadero. ¿Por qué el almidón verdadero? Porque a partir de acá es de donde se escribió el almidón, gránulos amilosa, lípidos también producen mucho en sus paredes celulares y tienen, ya vamos a ver todas la importancia que esto tiene en los usos de las algas. Otro grupo importante son las algas pardas, ¿verdad? Que son marinas también en su mayoría, solo hay unas cuantas de agua dulce. Estas son las algas más grandes que vamos a encontrar en nuestro planeta, pueden llegar a medir hasta 60 metros, 20 metros de altura, y generalmente las vamos a encontrar en las zonas templadas, al contrario de las algas rojas. Vean que las algas rojas, la mayor diversidad la vamos a encontrar en zonas tropicales, las algas pardas, más bien por el contrario, la mayor diversidad la vamos a encontrar en las zonas templadas o frías. Más o menos hay unas 2000 y tantas especies, la mayoría son marinas, tienen clorofila A y C y tienen este pigmento que se llama fucosantina que les da una coloración como parda. Y aparte, estas algas tienen unos taninos que hacen que sepan feo a los herbívoros. Entonces no son como algas que sean muy gustosas para los herbívoros. Entonces tienen como algunas restricciones y de hecho tienen otras sustancias que son muy interesantes para los usos de estas algas. Bueno, las vamos a encontrar tropicales, pero como les dije, principalmente las vamos a encontrar en ambientes templados, son súper importantes en ambientes costeros, pelágicos también, y vean, estos son algunos de los ejemplos de las algas pardas de agua dulce. En Centroamérica nunca hemos encontrado, no hay clasificación no hay reportes más bien de algas de agua dulce pardas. Ok, entonces esto era lo que les quería compartir con respecto a la taxonomía y un poco que conocieran las algas. ¿Todavía están viendo mi escritorio? Sí. No, ahora está tu cámara apagada. Mientras buscas la próxima presentación, preguntas que te quiero hacer por parte de los que están viendo la videoconferencia. Hay un comentario al inicio, ¿cierto? Que lo molecular es más fácilmente cuantificable que lo morfológico. Bueno, al menos a veces. A veces, pero esto, vamos a ver, no necesariamente, porque eso depende mucho de, si tengo el video prendido, ¿verdad? Ahorita. ¿Perdón? ¿Tengo el video encendido? No. Vamos a ver. Ah, sí. Ahí. No, aún no. Qué extraño. Vamos a ver si se inicia. Tiene que estar gris. Sí, ahí se está encendiendo. Ahí se está encendiendo. Ok. Vamos a ver. Depende mucho de los métodos que uno utilice. A veces no es tan sencillo. A veces no es tan sencillo cuantificar. Todo depende de cuántos genes tengamos. De hecho, por eso uno todavía aquí viene a meterse mucho el ojo del investigador, ¿verdad? Para poder diferenciar. Pero sí, definitivamente la parte molecular nos ha facilitado muchísimo la taxonomía. Eso es definitivo. Bien, dice, ¿no ofrecen más información las características morfológicas? Al menos en la mayoría de los estudios que contemplan pocos genes. Esa es la segunda parte. Depende, vamos a ver, como ese ejemplo que les di de que a veces las características morfológicas, ¿verdad? A veces pues, nos pueden confundir más bien. Nos pueden confundir. Y no solo desde el punto de vista que a veces tenemos un montón de morfologías, ¿sí? Y son la misma cosa, pero está el otro caso, donde tenemos una misma morfología, de hecho se parece muchísimo, esto pasa mucho con una alga que se llama caulerpa, que yo estuve estudiando mucho aquí en el Pacífico tropical de Centroamérica, y uno decía, esta es la misma especie, ¿verdad? Pero la morfología nos decía que eran completamente diferentes. Digamos, la genética nos decía que era completamente diferente. Entonces, todo depende del grupo de algas con el que estamos trabajando, todo depende de la cantidad de genes con los que estemos trabajando. Tenemos que tener como un panorama muy amplio de cosas para estudiar.
Cindy y Dime, Carlos, Hay una segunda buenos días pregunta. a todos. buenos días. Con permiso un momentitito. Cindy, yo fui el que hizo esa pregunta y es que a mí me interesa mucho, Ajá, muchos ven como mía, yo la veo como que lo molecular viene a unirse a lo morfológico y a lo ecológico y totalmente, todo eso, pero totalmente. muchos lo ven como Antagónico. cosas rival, ajá, antagónico. Ajá, Pero totalmente. entonces yo he tratado como de analizar ventajas de una y de la otra y desventajas. Y, Ajá, y sí, por ejemplo, una ventaja que yo le veo a lo morfológico para ver qué piensa usted, es que si uno está analizando, por ejemplo, una morfología, digamos, de la pata, ya ahí para llegar a esa morfología intervinieron probablemente muchos genes, mientras que en correcto. un estudio molecular, usted utiliza, generalmente los estudios incluyen poquitos genes, entonces sería menos Ujú, información la que está es correcto, influyendo. es Sí, correcto. nada, similar. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Aquí, yo creo que cada método tiene su ventaja y su desventaja. Entonces, mi filosofía es utilicemos las ventajas de los dos métodos para poder llegar a un consenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto la parte de genes, como usted dice, si nosotros usamos un gen, ya incluso esos artículos ya no se los aceptan a uno en una revista, ¿sí? Y no solo tiene que usar un gen, tiene que usar un gen del cloroplasto, o ojalá dos del cloroplasto, dos de la mitocondria y dos del núcleo, para poder estar seguro de que su taxonomía está bien hecha, ¿verdad? Y de hecho ahora esos son los artículos. Pero no solo eso, si usted usa taxonomía, también tiene que usar toda esa otra parte, porque como usted bien lo dijo, para llegar a una característica intervienen un montón de genes. Y sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Entonces, mi filosofía es, utilicemos las dos cosas para utilizar las ventajas de esas dos cosas. Muchas gracias, Cindy. Con gusto, a usted. Cindy, también preguntaron sobre las cianobacterias. Ajá. ¿Son ¿Son qué? Perdón. marinas? Sí, claro. Hay marinas, hay terrestres, hay, como les decía, los podemos encontrar hay en la nieve, en las aguas más calientes de nuestro planeta, en las aguas más frías, las podemos encontrar en todo lado. Las cianobacterias es algo que son algas muy, muy particulares que habitan en todo nuestro planeta. En todo nuestro planeta la vamos a encontrar. Bueno, entonces, si quieren, continuamos con la parte de usos. Vamos a ver si puedo compartirles mi pantalla de nuevo. Ahora sí están viendo mi video, ¿verdad? No aparece encendida tu cámara, pero Qué igual, comparte extraño. la pantalla Sí, para... parece como ahí que se está. está... Ahí está mi pantalla, ¿verdad? Sí, se mira tu pantalla, Cindy. Ok, listo. Bien, entonces ahora lo que les quiero, para terminar esta charla, contarles un poco de los usos y la importancia económica de las macroalgas. Esta es una pintura que me encanta de Paul Gauguin. De hecho, es la única pintura donde aparecen algas, o gente cosechando algas, ¿verdad? Esto es en el Mar del Norte, en Europa. Y vean que era parte de la cultura de muchas personas, pero en nuestros países, pues obviamente no es nuestra cultura, incluso los productos del mar no son parte de la cultura de muchos lugares en Centroamérica, ¿verdad? A veces muchos vivimos en las zonas muy alejadas de la costa y la gente por lo general no come pescado, no come productos del mar, ¿verdad? Es muy extraño. Pero entonces vean todos los productos que están hechos a base de algún producto de algas, ¿sí? Por ejemplo, toda la cosmetología, productos como muchos de los productos Dos Pinos que estoy segura que llegan a Honduras, están hechos a base de algas, o tienen algún producto, algún contenido, algún ingrediente que es a base de algas. La pasta de dientes, el yogurt, los helados, ¿qué más?
cosméticos, jabones, la pasta de tomate. Bueno, estoy segura que, y ya hay suplementos como más específico, el sushi, ¿verdad? Que algunos comen. Algunos ingredientes de la cerveza también tiene productos a base de algas. Entonces vean que estoy segura que todos en algún momento de esta semana tuvieron contacto con algún producto que tenía algún ingrediente a base de algas. Entonces vamos a ir viendo algunos de los productos más importantes de algunas de las cianobacterias o los usos que en general le damos a las cianobacterias o a todas las algas. Vamos a ver 3 grupos: las cianobacterias, las algas rojas, las verdes y las pardas. Entonces, bueno, las cianobacterias, uno de los usos que más comúnmente le dan es indicadoras de contaminación. Generalmente cuando uno ve una ciudad como esta y uno ve una mancha, estas son cianobacterias, ¿verdad? Como esta, uno aquí inmediatamente piensa contaminación, ¿sí? Básicamente, cuando uno ve una ciudad, mal manejo de aguas principalmente, cuando uno ve una ciudad y uno ve una mancha de algas, las algas por lo general te indican que algo está mal en el ambiente. ¿Sí? Cuando uno ve una sola especie que aflora o que aumenta su biomasa, ahí uno tiene un indicador de que algo mal está pasando. En este caso, esta contaminación es por una cianobacteria que se llama microcistis y estas son tóxicas. Entonces se han estado estudiando mucho a nivel mundial cianohabs. De hecho, ustedes pueden buscar en internet cianohabs y les va a aparecer cualquier cantidad de artículos sobre este tema. En un río, por ejemplo. Pero también, bueno, las cianobacterias no tienen solo advertencias negativas, ¿verdad? Sino que también se pueden utilizar como alimento y como suplementos. Yo no sé si ustedes han oído hablar, bueno, esto es un batido de espirulina, de esta famosa espirulina que la venden en las macrobióticas, que son como suplemento alimenticio. De hecho, se puede usar en el pelo y hay un montón de usos de esta espirulina. Ahora, muchas veces lo que nosotros conocemos como espirulina, que la venden, no es necesariamente espirulina tal, sino que es otro que se llama artrospira. Pero bueno, ese es un enano de otro cuento. Pero al final del cuento son cianobacterias lo que estamos consumiendo. Entonces tienen muchísimos usos en cuanto a productos, a suplementos, ¿verdad? De vitaminas y otros componentes, lípidos, grasas, etc. Un estudio muy interesante que vinieron a hacer acá a la Isla del Coco en Costa Rica, bueno, ya a varios lugares, fue que empezaron, este es el laboratorio de David Sherman, que es un investigador de la Universidad de Michigan, hizo un convenio con el Instituto de Biodiversidad de acá de Costa Rica, y ellos encabezaron una expedición a esta isla y colectaron cianobacterias porque tienen cualquier cantidad de productos, ¿verdad? O compuestos que los investigadores querían ver si tenían un potencial uso como en fármacos, ¿verdad? Entonces todavía están en eso y no hemos tenido como noticias de qué es lo que han estado haciendo. Entonces hay un grupo muy grande trabajando en bioprospección de cianobacterias en general en el mundo, ¿verdad? No solo aquí en nuestro país, ni en Centroamérica, en todo el mundo. Las cianobacterias tienen como un foco muy particular en la bioprospección. Las algas verdes, por otro lado, se utilizan como biocombustibles, ¿verdad? Sobre todo las microalgas tienen muchos lípidos que almacenan en sus paredes celulares, muchísimas grasas, y esas grasas se almacenan, se colectan y con eso se produce el biocombustible, con esos lípidos que tienen las microalgas. Incluso se han utilizado muchas, el sargassum también, que es una macroalga, se ha utilizado mucho como biocombustible. También son bioindicadoras, ¿sí? Cuando a veces tenemos una mancha, una laguna o algún río, es porque algo está pasando. Por ejemplo, cuando nuestras peceras se ponen así de este color, aquí posiblemente hay una combinación entre cianobacterias y algas verdes, y ahí este es el momento para limpiar la pecera, ¿sí? Porque tiene demasiada, pues puede ser que tenga demasiada ya excrementos de los peces, y entonces las algas empiezan a crecer por esa particularidad, y entonces aquí, cuando ustedes ven la pecera así, nos está indicando que hay que cambiar el agua de la pecera,
¿cierto? Entonces, ustedes están utilizando las algas como indicador de que su pecera está sucia, ¿verdad? Entonces, vean cómo nosotros en algo tan sencillo como nuestras peceras las usamos como indicadoras de esa contaminación, y entonces así en cualquier otro ambiente de agua dulce que nosotros tengamos. Comestibles, esta es una que sabe muy rico, el codium, aquí la probé en Costa Rica, una de mis estudiantes el semestre pasado hizo una ensalada de codium, como algo relleno con codium y sabía buenísimo. Se comen la lechuga de mar, que es esta la envasan así como en empaquetada y la tuestan y entonces con sal y saben muy, muy bien, la verdad. Ok, las algas, aparte de todo, las algas verdes también se han usado mucho para bioprospección, no tanto tal vez como las cianobacterias, porque la gente no ha tenido como tanto curiosidad con ellas, pero sí han habido algunos estudios de bioprospección. Las algas rojas, por otro lado, bueno, uno de los productos más interesantes es que las algas rojas en sus paredes celulares tienen estos polisacáridos. Uno es el agar, que es súper importante. Bueno, ustedes como farmacéuticos y otros especialistas que hay en esta conferencia, me imagino que han utilizado todos el agar. Esto es para gelidificar y bueno, sabemos la importancia en la bacteriología como medio solidificador. Es una gelatina muy rica, básicamente. ¿De dónde sacamos agar? Bueno, de Gracilaria, de Gelidium, de Pterocladiela, estas son, pero principalmente de las zonas templadas, que es donde mayor se produce biomasa de estas algas. Ok, ahí están los cultivos de bacterias, los genes de paternidad, se utiliza mucho el agar, ¿verdad? Esto es un caso, por ejemplo, acá, un estudio de unos farmacéuticos de la universidad, farmacéuticos y microbiólogos fue esto. Ellos trataron de aislar el agar de una alga de Costa Rica, Gracilaria fortísima. Vean que esta publicación es de los 80, creo, 1900, a ver, del 82, imagínense. Y es la única que hay en nuestro país de un intento por extraer algo de algas de nuestro país. Aquí la gente no, como que ya dejó de utilizar estas algas para hacer algo. En nuestros países en general nunca han habido como intentos por extraer cosas de las algas y hay cualquier cantidad de utilizaciones que podemos tener de estos organismos. La carragenina es el otro polisacárido que tenemos en la pared celular, generalmente la sacamos de cóndor, ligartina, también es un gelidificante, se utiliza mucho en cosméticos, en cocina, por ejemplo, y en todos los productos, por ejemplo, los embutidos. Denme un segundo para callar a los perros. Ya es que la tenía encerrada, entonces ya estaba pidiendo puerta. Perdón. Ok, comestibles, las algas rojas también se comen y saben muy bien. No sé si todos han probado el sushi. El sushi es a base de es pórfira, que es una alga roja es una lámina bastante grande. Y con esto la maceran y hacen como estas láminas, que es las típicas que conocemos con las que envuelven el sushi. En el Caribe en general, no solo Costa Rica, en Panamá también he oído que la consumen. Yo no sé si ustedes por allá también tienen algo como esto. El Irish Moss, que es una bebida que se hace a partir de glacilaria, bueno, de otras algas también, principalmente algas rojas, extraen los ficocoloides calentándolo y entonces después le echan especies y otro montón de cosas para hacer una bebida. Es una tradición que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿verdad? Generalmente la tradición de esto viene de Jamaica y en nuestros países se ha ido perdiendo poco a poco la tradición de hacer este tipo de bebidas. Con respecto a las algas pardas, bueno, aquí se sacan cualquier cantidad de productos de las algas pardas, principalmente los vamos a utilizar como fuentes de alginato. El alginato es algo que está en la pared celular de las algas pardas. Les extraen yodo también, entonces los vamos a utilizar como emulsificantes, sobre todo en pinturas, helados.
Se extraen principalmente de la costa oeste de Estados Unidos, bueno, y de otros lugares también de Europa. Y vean que un barco puede extraer 300 toneladas por día. Esto es un barco fábrica de donde jalan directamente como el sargazo, digamos, perdón, el kelp flota y llega hasta la superficie. Vean acá las manchas del kelp. El barco lo que hace es estar jalando constantemente, o se hace manualmente también. Esa es otra forma de colectarlo. Claro, esto trae consigo una devastación del hábitat, ¿verdad? Entonces, todos estos son unos bosques donde dependen un montón de especies marinas. Entonces, recientemente han estado protegiendo más estos hábitats y han estado buscando otras alternativas de cultivo para poder extraer todo este montón de productos, de beneficios que tienen las algas pardas. Los alginatos, una pues, de las cosas más comunes que tal vez nosotros estamos más relacionados es los moldes estos eh, de los dientes, para hacernos no sé, los alambres que le ponen los dentistas, utilizan esta pasta que es hecha a base de puros alginatos, ¿verdad? Obviamente tiene una mezcla de otras cosas, pero lo principal es el alginato. Y entonces esa le da esa consistencia como gelatinosa y plasticinosa para poder hacer el molde de los dientes. Obviamente comestibles, todas las algas pardas se comen y son riquísimas en ensaladas, en muchos de los restaurantes las sirven así como una ensalada mezclada con otras cosas, incluso la mezclan con algas rojas también. Eh, las algas pardas funcionan mucho como fertilizantes, ¿verdad? Suplementos alimenticios, jabones, vean todos los usos que estas algas pueden tener. Esto es un fertilizante que se produce aquí en Costa Rica, alga 600, y parece que es hecho a base de sargazo. Y bueno, esto fue una publicación del 2006 de unos mexicanos que tomaron sargazo como una alternativa para la alimentación del ganado caprino y se dieron cuenta que la leche, cuando se mezclaba el alimento o se daba un suplemento de sargazo en la dieta alimenticia del ganado caprino, la calidad. Entonces, esto es algo muy, muy interesante, de cosas que se pueden explorar para alimentar y para mejorar la calidad de muchos productos. Ok, entonces eso sería con respecto a los usos. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a leer dos preguntas más. Unas están relacionadas con el primer tema, con la parte de las cianobacterias, y preguntan si hay organismos que se puedan alimentar de cianobacterias. Claro, muchísimos organismos se alimentan de cianobacterias. Hay muchos microorganismos que se alimentan de ellas y hay otros macro. De hecho, las cianobacterias, vamos a ver, las cianobacterias pueden ser algo que es microscópico, que no se ve, que está en el agua, ¿verdad? Pero también hay cianobacterias que son macroscópicas, que incluso nosotros las podemos agarrar y tocar con nuestras manos y trabajarlas, ¿verdad? Sí, sí, claro, hay un montón de organismos que se alimentan de estas cianobacterias. Uh-huh. Una de las doctoras de la Facultad de Química y Farmacia pregunta el potencial, se cree que el potencial que tienen las algas como alimento pueden dar una solución a los pueblos que tienen problemas alimentarios. Correcto. De hecho, ahorita hay como un boom, yo no sé por qué, de gente que anda explorando un poco más este otro beneficio que tienen las algas, porque por muchos años han sido como, bueno, vamos a ver, en Asia y en Chile, y hay países que dependen de las algas, ¿verdad? Y que ya tienen como en su cultura muy metido esto, pero recientemente yo he visto que en otros países como que la gente ha estado volviendo a ver a las algas, y una de las cosas es justamente eso, que se cree que las algas podrían ser pues uno de los alimentos que puede ayudar mucho a combatir, eh, a suplir de nutrientes a las poblaciones humanas. Pregunta si hay algunas algas de agua dulce que sirven como alimento. Algas de agua dulce que sirvan de alimento.
Bueno, a ver, las cianobacterias que se comen o que son suplementos Cindy, antes alimenticios, que respondas la pregunta, perdón, dime, puedes encender tu cámara y es que la tengo encendida, pero es que dejar no, de compartir pantalla. vamos a ver. Ah, sí, 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 sí. Ahora sí. Gracias, Ahora Cindy. sí, ahí está. Listo, era eso. Vamos a ver, ¿qué era la pregunta? Ah, de agua dulce. Sí, claro, hay muchas cianobacterias de agua dulce que sirven para alimentar. Bueno, las cianobacterias que se consumen, la mayoría son de agua dulce, ¿sí? De donde se extraen los pimientos, perdón, los suplementos y todas estas pastillas de espirulina. Pero hay muchas que no se han explorado del todo. Preguntan si hay algas medicinales y si hay algún uso tradicional de ellas o solamente por algún interés farmacológico de alguna. Eh, sí, de hecho, bueno, el macrocistis, el sargassum, algunas cianobacterias se les ha visto que tienen potencial antibiótico, antiinflamatorio. Hay muchas algas, por ejemplo, las dictiotas, las algas pardas tienen muchos antioxidantes, mira, etcétera. O sea, uno se pone a investigar de este tema y va a encontrar cualquier cantidad de usos médicos, sobre todo antibióticos, antiinflamatorios y antioxidantes. Esas son como las tres cosas que más se han explorado a nivel de algas. Vamos a ver si alguien más tiene alguna otra consulta, puede escribirla, ya sea por el Facebook, por las páginas oficiales de la universidad que se están aplicando, o también puede ser a través del chat si alguien tiene más. Vamos a dar un minutito, si no, Claro. pues vamos a ir dando cierre a nuestra conferencia. Preguntan si hay especies para el ser humano. Perdón, perdón. Si existen especies tóxicas para el ser humano. Claro, un montón. Sí, hay bastantes, sobre todo las cianobacterias. Con las cianobacterias hay que tener mucho cuidado porque las cianobacterias son como o el mejor aliado o nos dan suplementos, nos dan cosas, pero también las cianobacterias nos pueden brindar alta toxicidad. Esta alga que les comentaba, microcistes, tiene unas toxinas, bueno, que incluso son de las toxinas más fuertes que existen en algas, ¿verdad? Y pueden hasta llegar a causar la muerte. Intoxicaciones fuertísimas, claro. Sí, 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 hay muchas que tienen efectos nocivos. Otra pregunta, si Por lo conoce general, las del mar, no conozco ninguna marina que tenga como algún efecto adverso en este momento. Principalmente las que se me vienen a la cabeza son de agua dulce, las que tienen mayores efectos tóxicos. compuestos derivados de Ajá. las algas en ensayos in vitro con actividades antibióticas, ¿tienes conocimiento? Sí, macrocistis, las algas pardas por lo general, sargassum, padinas, todos estos géneros, muchos de algas pardas tienen este efecto antibiótico y antiinflamatorio también, pero principalmente antibiótico. Hay una colega que menciona si hay posibilidades o interés en estudios, grupos para hacer colaboraciones. Claro, sí, sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver, yo no estudio toda la parte de uso, ¿verdad? Pues he leído bastante, pero en este momento, bueno, vamos a ver, tengo un proyecto con un investigador que trabaja mucho con esto y él ha trabajado algunas cosas. Ahorita vamos a ver si nos podemos unir con la gente del Centro de Investigación en Productos Naturales, que ellos trabajan mucho con esto. Yo en este momento trabajo lo que es taxonomía. Yo, por ejemplo, puedo decir dónde están, cuáles especies tienen algún potencial, cuáles especies tenemos aquí en nuestra región que podríamos utilizar, porque yo sé cuáles son los géneros y dónde están, dónde las podemos encontrar, ¿verdad? Yo no sé exactamente, porque de hecho aquí en Centroamérica no han habido muchos estudios sobre esto, pero definitivamente podríamos colaborar, ¿verdad? Y además yo no sé exactamente las técnicas que se utilizan
químicas ya para extraer todos estas cosas, ¿verdad? Pero yo sí les podríamos hacer una alianza de dónde están, cuáles son las potenciales, qué potenciales usos podríamos sacar. Definitivamente en eso podríamos colaborar perfectamente. En el caso de algas preguntan, de macroalgas preguntan si hay especies invasoras. Sí hay, claro. Vamos a ver, hay muchas de ellas que se caracterizan en las caulerpas, tienen como algunas cosas. En el Pacífico parece que hay 1 o 2 especies que son invasoras. En el Caribe hay como una, Euquema, que no es como algo muy típico de Centroamérica, pero no se han hecho muchos estudios. No se han hecho muchos estudios. Hay algunas que son nativas, pero se comportan como una invasora, que en ciertas condiciones explotan, ¿verdad? Y han habido varios casos, por ejemplo, en el Caribe de Costa Rica, que estaba un poco estudiando más la ecología de las algas, que sí, que se ha visto que se comportan como una especie invasora en el sentido de que estaban en un hábitat controlado y por alguna situación entonces empiezan a proliferar, ¿verdad? Y a crecer masivamente. Perfecto. Bueno, comentario, excelente presentación, muchas gracias. Menciona Muchas gracias a ustedes. dice. Y bueno, con esto acabamos las rondas de preguntas, Cindy. No sé si, bueno, cabe mencionarles a todos, Cindy es parte de la tesis que estoy haciendo en la maestría en botánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pensamos trabajar con Sargazo. Ella es una de mis coasesoras que le agradezco mucho por el tiempo que dedica. Tus palabras de despedida, Cindy. Y, bueno, una pregunta más, nada más la hago. Dicen si hay publicaciones de Honduras. Bueno, eso están preguntando si hay publicaciones de Honduras, de algo. En este momento estamos trabajando en una. Sí, con unos colegas con Johan Reyes y Marcela de la Universidad de Tegucigalpa. Estamos trabajando en una para hacer una recopilación de lo que está reportado y de especies nuevas por reportar. En este momento estamos trabajando. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí les dejo en el chat mi correo electrónico. Cualquier consulta o duda que tengan, con mucho gusto ahí me pueden escribir, incluso para colaboraciones para futuro. En este momento hay un proyecto muy interesante con una gente de Estados Unidos que quieren trabajar con cultivos de unas algas pardas justamente para ver algunas iniciativas de ver qué podemos hacer con nuestras algas, ¿verdad? Y darle esto como una herramienta a las comunidades, ¿verdad? Para que tengan. Entonces, bueno, podemos conversar y ver qué otras opciones tenemos, ¿verdad? Así es. Bueno, Cindy, te agradezco en nombre del Grupo de Productos Naturales, de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras esta conferencia, ampliando sobre estos temas. Te agradecemos esta participación y estamos en contacto. Yo quiero invitar a todos colegas, biólogos, los colegas farmacéuticos, químicos farmacéuticos. Próximas conferencias van a estar cambiando de horario precisamente porque mañana pues estarán impartiendo las clases de forma virtual. Entonces yo agradezco mucho a todos, gracias por estar atento en el chat, gracias por estar dentro de las páginas oficiales de las redes sociales de la universidad y de la facultad. Nos estaríamos viendo en las próximas conferencias. Solamente termino diciéndoles, recuerden que volvemos a la etapa 0 con respecto a la pandemia COVID-19 en Honduras. Debemos de tener mucho cuidado, tomar todas las precauciones necesarias para no contagiarnos o infectarnos. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Hasta luego.